Muy bien, pues nada, buenos días. Mi nombre es José Ignacio Santaella, soy abogado, delegado de protección de datos, consultor en Legitec y quería daros las gracias y daros la bienvenida al, al Café de los Viernes, a este evento promovido y promocionado por Legitec en el que pretendemos acercar a todos vosotros el cumplimiento de la protección de datos, así como medidas y recomendaciones en seguridad de la información y ciberseguridad, sobre todo en el entorno en el que nos encontramos de alerta sanitaria por el coronavirus. Antes de nada, me gustaría que alguien, si es posible, me confirmara que se me escucha bien, que no hay ningún problema en el audio para poder proseguir. Por favor, si podéis escribirme si se oye bien, si hay algún problema. Perfecto. Me confirman que el audio va perfecto, así que nada, os comento un poquito la dinámica de la webinar. Va a consistir en una primera parte en la que voy a dar respuesta a las cuestiones que planteábamos en la descripción del evento, donde tratábamos el tema hoy de cómo tratar los datos de los trabajadores dada la crisis sanitaria que teníamos con el coronavirus. Pues bien, después lo que haremos será dar respuesta a todas las cuestiones que queráis ir planteando en los comentarios a lo largo de la charla y intentaremos solucionarlas en la medida de lo posible. Sí, pues, la primera de las cuestiones de las que quería comentar era el tema de la obligación que pueden tener los trabajadores a la hora de comunicar a la empresa o a la organización que pueden o están infectados con el coronavirus. Pues bien, los trabajadores en este sentido están obligados a comunicarlo porque tenemos que partir del contexto en el que nos encontramos, ¿vale? Un contexto de alerta sanitaria. En este contexto, los trabajadores deberán de comunicar si están infectados o tienen algún tipo de sintomatología o pueden haber estado en contacto con alguna persona infectada. Esto es debido a que la normativa tanto sanitaria como de prevención de riesgos laborales nos obliga a tratar esta información para poder establecer los planes de contingencia que la empresa estime oportunos para evitar la propagación. El quid de la cuestión se encuentra en el considerando 49 del Reglamento General de Protección de Datos, que establece que la protección de datos no debe ser un obstáculo, en este caso, para cualquier tipo de pandemia o epidemia. Muy bien, el problema nos podemos encontrar es cuando no soy yo la persona infectada, sino que he podido estar en contacto con un tercero, sí tenemos que dar el nombre o identificar a ese tercero. En este sentido, el bien común, el interés general no prevalece sobre el interés privado y sobre la privacidad de este tercero y, por lo tanto, no deberíamos de comunicar la identidad de esta persona, ¿vale? No es necesario, ¿vale? Simplemente bastaría con indicar que hemos podido estar en contacto con una persona infectada por el coronavirus y que por tal motivo pues lo ponemos en conocimiento de la empresa para que se tomen las medidas adecuadas. Por lo tanto, si soy yo, por el interés general, que en este caso prevalece sobre el interés privado, sí tendré la obligación de comunicarlo a la empresa para que vele por la salud de los trabajadores. Si es porque he estado en contacto con un tercero, no tendré que identificar a este tercero de mi entorno que pueda ser o pueda estar infectado por el coronavirus. Pasamos a la segunda cuestión, que es si la empresa puede tomar medidas dirigidas a prevenir la propagación de la epidemia del coronavirus. En este sentido, la empresa también podría tomar medidas para prevenir la propagación del coronavirus.
Por lo tanto, podría establecer medidas preventivas de tomar la fiebre a trabajadores, visitantes, etcétera. Podría establecer cuestionarios sobre si has estado en contacto con alguna persona que tenga la infección, si has estado en algún país tercero donde se haya dado un brote muy fuerte de coronavirus o en alguna localización donde ya se haya dado brote de coronavirus, o si tienes algún tipo de sintomatología. Ahora bien, todas estas medidas deben de cumplir los principios de protección de datos. En primer lugar, deben de responder a una finalidad, evidentemente, evitar la propagación del coronavirus. Por otra parte, tendría que tener una proporcionalidad, es decir, esta medida debe ser proporcional al logro que queremos conseguir. Debe de cumplir el principio de minimización de los datos, por lo tanto, no podemos utilizar cuestionarios que resulten muy extensos o demasiado extensos, ¿vale? Debemos de utilizar, en este sentido, cuestionarios adecuados a la finalidad que vamos a perseguir y no con más preguntas que sean necesarias para esta finalidad. Y por último, deben estar limitados en el tiempo, no se deben de extender en el tiempo más allá de lo necesario para dar respuesta al problema que se nos plantea. Por lo tanto, efectivamente, la empresa puede establecer medidas preventivas, ¿vale? Pero siempre cumpliendo los principios de la protección de datos, ¿vale? Los principios de finalidad, minimización de los datos y limitación en el tiempo. Por último, también planteábamos la duda de cómo debemos de comunicar al resto de trabajadores si uno de nuestros trabajadores tuviera el coronavirus o estuviese en un estado de cuarentena porque pudiese ser que lo tuviese. Pues bien, en este sentido, la privacidad de esa persona, si prevalece, entonces deberíamos de comunicarlo siempre con los datos necesarios para la consecución del fin, pero evitando en la medida de lo posible identificar a esta persona. Solamente en casos muy excepcionales, en los que la autoridad sanitaria así lo estime porque la consecución del fin no se pudiese lograr sin la identificación de esta persona, será necesario en algún momento identificar al trabajador que pueda tener sintomatología o pueda tener coronavirus. Pero ese sería los únicos casos en los que lo podríamos hacer y ya os digo que de una manera súper excepcional. En este sentido, no debemos de olvidar que estamos trabajando con datos de salud, estamos tratando datos de salud y, por lo tanto, debemos de cumplir las mismas medidas de seguridad y los mismos protocolos que ya tuviéramos establecidos anteriormente. Los datos de salud, como bien sabemos, son datos sensibles, especialmente protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos en su artículo 9, y, por lo tanto, todas estas medidas deben ir dirigidas a proteger el riesgo intrínseco que implica el tratamiento de datos personales de salud, ¿vale? Así pues, en este sentido, no debemos de cambiar nuestra forma de trabajar con estos datos de salud relativos al coronavirus, sino que debemos de mantenerlos y reforzar los protocolos y las medidas de seguridad que ya tuviésemos establecidas. Para hacer un resumen de las conclusiones que podríamos extraer, es que efectivamente el trabajador puede estar obligado, en base al interés general, a comunicar los datos a la empresa de si está infectado de coronavirus o tiene algún tipo de sintomatología, no así de los datos de terceros de su entorno que pudiesen tenerlo y por los motivos que él pudiese estar contagiado. En segundo lugar, concluimos que efectivamente la empresa puede establecer medidas de prevención para la propagación del coronavirus según su propia planificación de prevención de riesgos laborales. Y por último, también debemos de recordar y tener muy claro que cuando tengamos que comunicar que una persona dentro de nuestra organización puede o esté contagiada por el coronavirus, lo debemos de realizar de una forma que no se identifique a esta persona.
Estas eran las tres cuestiones que planteábamos para el café. No sé si queréis plantearme alguna duda, alguna cuestión que queréis que resolvamos en este momento. Tenemos el chat abierto para que planteéis cualquier duda. No tenemos ninguna duda acerca de todo lo que he dicho, acerca de alguna de las cuestiones que hemos tratado, acerca de algún supuesto concreto que os esté sucediendo en vuestras empresas, podéis plantearlas. Intentaremos aclararlas en la medida de lo posible ahora mismo en directo. Os animo a que planteéis todo aquello que os pueda suscitar algún tipo de duda. Muy bien, pues el tratamiento a gran escala al final tendrá que responder a la finalidad para el cual se realice. Es decir, tenemos que tener en cuenta lo que he dicho al principio, que según el considerando 49 del Reglamento General de Protección de Datos, la protección de datos no debe de ser un obstáculo para mitigar y poder controlar las pandemias y las epidemias. Lo establece como un límite a la protección de datos el propio reglamento. Por lo tanto, si el hecho de tratar a gran escala